Amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre, 20 de septiembre del año 2018. Ya hay muchas personas preguntando que a qué horas iniciábamos, así que le doy sin más preámbulo. No me queda más que presentarles a ustedes, gracias al Eterno, nuevamente al doctor González Dubón. Gracias, doctor. Gracias, Karina. Buenos días y buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias, doctor. Primer tema, su análisis con respecto a la resolución cuando se plantea un recurso de aclaración por parte de un abogado que se le liga a cierto grupo empresarial guatemalteco, pero también se le liga a la CICIG en sí. Así que, ¿qué opinión le merece? Mire, se quedó sorprendida realmente la población sobre el auto que dictó la Corte de Constitucionalidad anoche, en el que contradijo la resolución que había dictado el domingo. La resolución del domingo decía que la dirección de la política exterior corresponde al presidente de la República, lo cual así está establecido en la Constitución. Es desde el artículo 183. 183, literal O. Ahí dice que corresponde, que es facultad del presidente de la República la conducción, la dirección de la política exterior, y que a él le corresponde la celebración y la denuncia de los tratados, la ratificación y la denuncia de los tratados. En la resolución del domingo, la Corte reconocía esta facultad del presidente. Sí, sí. Sin embargo, en la resolución de anoche, deja sin efecto la decisión que él tomó en relación a la política exterior relativa a la línea del comisionado. Entonces, realmente, en una aclaración que no puede cambiar el fondo de la resolución aclarada, la Corte sí lo cambió. Porque en la resolución tenía también otro punto importante. La resolución del domingo decía que debía acudirse a la negociación entre la ONU y el gobierno de Guatemala para definir el problema de la entrada o no del colombiano Velázquez a Guatemala. También lo cambió, y en la resolución de anoche de una vez dijo que Velázquez sí podía entrar a Guatemala. Entonces dejó sin efecto totalmente la resolución del domingo por una resolución de segunda categoría, si lo queremos ver así, porque es doctrina establecida aún en la justicia ordinaria, pero sobre todo en la justicia constitucional, que una resolución de aclaración no puede variar el fondo de lo decidido en la resolución que se aclara. El problema que tenemos con la Corte de Constitucionalidad, que se ha venido denunciando reiteradamente, es que realmente ahí no tenemos verdaderos magistrados. Tenemos activistas políticos, mercenarios de la justicia. La connivencia entre Iván Velázquez, ellos y Carrillo ha sido denunciada y no me tengo que extender en eso. Se sabe, por ejemplo, que Gloria Porras es la que hace los amparos, Carrillo los firma y ella misma manipula ahí la resolución en la Corte. O sea que ella misma interpone el amparo y ella misma lo resuelve. Esa es la razón por la cual, digamos, la justicia ha perdido toda la confianza de la población en Guatemala. Esa es la razón por la cual se perdió la certeza jurídica, que es el lubricante que permite que las relaciones sociales sean suaves. Esa es la razón por la cual a la pérdida de certeza jurídica sigue siempre la crisis económica. La economía es muy sensible. Cuando los inversionistas, que son los que son el motor del desarrollo de un país,
ven que no se puede confiar en el sistema de justicia, sencillamente no invierten. Si no invierten, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay prosperidad. Y la pobreza se multiplica. Entonces, esta conducta de la Corte es un nuevo prevaricato, es decir, ellos no solo están resolviendo en contra de la ley, en contra de la facultad del presidente de dirigir la política exterior, sino que también están usurpando las atribuciones del presidente. Hay también el delito de usurpación de atribuciones, porque resulta que ellos con esta resolución están asumiendo la dirección de la política exterior que le corresponde al presidente. Constitucionalmente le corresponde en el artículo 183 al señor presidente del país. Así es. Turno, va el presidente de turno cada 4 años. Sin embargo, en la Corte de Constitucionalidad, estos 3 magistrados, porque decir la Corte en general arrastramos a los otros 2 que votaron en contra y que fueron muy ingenuos al firmar la resolución del domingo en el sentido que la hicieron también. Tenemos entonces una situación en la que se está subordinando el poder al Poder Ejecutivo por medio de la Corte de Constitucionalidad, lo cual prohíbe la Constitución en su artículo 141. Entonces, ¿qué hacer ante la emisión de una resolución manifiestamente ilegal de la Corte de Constitucionalidad? Solo lo quiero interrumpir un momentito en lo que nos ponen el artículo en pantalla. Doctor, esta resolución espuria e ilegal e inconstitucional que resolvieron cobardemente 3 magistrados titulares y 2 razonaron su voto, como es el caso de Neftalí Aldana y de Dina Ochoa, cierro paréntesis, ¿está firme o todavía no está firme? Sí está firme. Está firme y ya no cabe ningún recurso contra ella. Pues hay varias opciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo, que es el llamado a tomar las decisiones? Anoche escuchaba en Vea Canal las opiniones de otros 2 apreciables juristas. Una, el licenciado Raúl Falla, que acertadamente decía que es una resolución ilegal y que no tiene el presidente ni los ministros la obligación de obedecerla. Y esto pues está bien claro en el artículo 156 de la Constitución. Naturalmente, el declararla ilegal, que para mí debiera ser en Consejo de Ministros, tiene el efecto de que entonces los de la izquierda le van a pedir, la misma Corte se va a pedir, Gloria Porres se va a autopedir que se certifique lo conducente contra el presidente y los ministros, basado en el artículo del Código Penal que tipifica el delito de desobediencia a las resoluciones judiciales. Y entonces va a venir el presidente y los ministros y decirles, miren, el Código Penal no está sobre la Constitución. El artículo 156 de la Constitución nos da a nosotros, nos impone la obligación de no obedecer una orden ilegal. No existe ni en la Constitución ni en ninguna ley un procedimiento sobre cómo calificar si una orden es legal o ilegal. Y entonces va a venir una gran discusión sobre la calificación de la legalidad. Ese es legal y qué no es. Si es o no lo es. Ese es, digamos, el efecto que tendría declarar ilegal la orden de la Corte de Constitucionalidad que indica que hay que permitirle el ingreso al colombiano Velázquez. La otra opción que tiene la ley de orden público acerca de declarar estado de sitio, porque evidentemente se trata de actividades sediciosas las que realiza la Corte con Carrillo y con Iván Velázquez, es declarar el estado de sitio e imponer por la fuerza
las decisiones de política exterior y hacer todo lo que la ley de orden público establece. El problema que tiene esta solución es que su vigencia, primero que tiene que ser ratificada por el Congreso de la República dentro de los 3 días siguientes, con 2/3 partes de los votos del Congreso. Si esto ocurre, su vigencia es de 30 días. Entonces es una solución que después de los 30 días, o si se prorroga a los 60 o a los 90, no resuelve el fondo del asunto en el sentido de decir qué validez tiene la orden ilegal en nuestro concepto de la Corte de Constitucionalidad. Para mí, la salida está en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La razón de por qué yo afirmo que ahí está la solución del conflicto es que los hechos que fundamentarían las decisiones que le da al presidente, la posibilidad de tomar al presidente ese artículo, se basan en la violación no solo del acuerdo ONU-Gobierno de Guatemala, sino en la violación de la Carta de las Naciones Unidas. Y lo voy a analizar comenzando por la Carta de las Naciones Unidas, o tal vez comenzando por el acuerdo ONU-Gobierno. El secretario general de la OEA. ¿Este es el primero que quiere ver o no? Sí. Vámonos al artículo 12, por favor. En una carta que tal vez podemos después en pantalla, el secretario Guterres, este artículo 12 dice: toda controversia entre las partes son la ONU y el Estado, y el gobierno de Guatemala, no el Estado de Guatemala, relacionada con la interpretación o la aplicación del presente acuerdo, se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido, pero no hay ningún otro medio convenido y es simplemente la negociación entre las partes, que es lo que había dicho la resolución que el domingo dictó la Corte de Constitucionalidad. Resulta que Guterres, en una carta que le envió al gobierno el día de ayer en relación a la solicitud de que nombraran nuevo comisionado, dijo que no, que no lo nombraba, que él encontraba que no había una causa justa para remover a Velázquez y que lo mantenía en el puesto y que ordenaba también que se nombre un comisionado adjunto y que el que lo nombra sea Velázquez. El artículo 5 de este mismo convenio de la CICIG le da únicamente al secretario general de las Naciones Unidas el derecho de nombrar a un comisionado. En la literal A dice: el comisionada designado o designada por el secretario general será el responsable general de las actividades de la CICIG. Es decir, el comisionado adjunto en todo caso tendría que haberlo nombrado Guterres, no darle esa potestad a Velázquez. No se puede por una sencilla razón. No lo contempla el convenio. Entonces, Guterres cometió 3 violaciones al convenio que dio creación a la CICIG. Primero, violentó el artículo 12. Se negó a negociar, no obstante que lo establece el acuerdo y la misma Corte de Constitucionalidad así lo entendió el domingo. Segundo, se arrogó la función de crear un cargo que no existe. El cargo de comisionado adjunto no existe contemplado en el tratado. Es decir, él se inventó una norma adicional para el tratado y lo violó una tercera vez, dándole la facultad de nombrar a ese comisionado adjunto a Iván Velázquez, a cuenta de que si solo él, de acuerdo con el artículo 5 literal A del convenio, puede nombrarlo. Entonces, hay una violación
gravísima a las disposiciones del acuerdo ONU-Gobierno que creó la CICIG. Pero también, si podemos poner en pantalla el artículo 3 de la Carta de las Naciones Unidas, podemos darnos cuenta que el secretario general tiene la obligación de respetar la soberanía de Guatemala, de todos los Estados miembros. Ese artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas dice lo siguiente. Artículo 2 no es... 2 de la Carta de Naciones Unidas. 2 de la Carta de Naciones Unidas. 2. Este artículo dice, estamos hablando de la Carta de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, dice, para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1, la organización y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Entonces, Guterres... ¿Cuándo dejamos de tener esa característica? Guterres no respeta la soberanía de Guatemala. Le quiere imponer ilegalmente su voluntad, violando el acuerdo que rige las relaciones en relación a la CICIG. Está violando este principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas. Dice que todas las naciones tienen igualdad de soberanía. Soberana de todos sus miembros. Dice, el principio es, la organización está basada, toda la organización, la base de la Organización de Naciones Unidas es el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros, ¿verdad? Entonces... Volvé a poner el artículo control. Seguime, por favor. Entonces, no solo está violando la Carta de Naciones Unidas, sino también está violando el acuerdo ONU-Gobierno de Guatemala. Mire, se ha venido escudando durante un año Guterres en que la CICIG no es parte de la ONU, porque así lo dice el último considerando del acuerdo. ¿Por qué tanta vuelta entonces si no somos parte de Naciones Unidas? Si CICIG no es parte de Naciones Unidas, entonces... Claro, mire, es que es una contradicción, porque mire, el acuerdo está firmado por la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. ¿Cómo es eso que no es parte si el acuerdo lo está creando la ONU? ¿Cómo puede la ONU crear algo que no es parte de ella? Mire, es una contradicción absurda. Es una contradicción absurda, pero lo que han hecho ellos es mantener en su cargo a Velázquez durante el último año. Sin embargo, otro de los errores que comete la Corte de Constitucionalidad y en general toda la gente que analiza este problema es creer que ese acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala se rige solo por lo que firmaron las partes en relación a la creación de la CICIG, lo cual es un gravísimo error, es un craso error, es un error elemental. En el derecho internacional, es decir, todos los acuerdos, los convenios, porque este acuerdo es un convenio, no es un tratado, es un convenio. Todos los convenios internacionales se rigen primero por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que aplica también a las convenciones y como consecuencia a los acuerdos. Se rige por la costumbre internacional, se rige por la jurisprudencia internacional, se rige por las normas del jus gentium y del jus cogens. Es decir, no es el acuerdo entre la ONU, es decir, no se rige únicamente por lo que firmaron en el 2006 y que el Congreso, desgraciadamente, en contra de un dictamen de la Corte de Constitucionalidad de aquel entonces y de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, aprobó, pero que desde 2011 nunca ha aprobado de nuevo las prórrogas y que el presidente las ha ratificado, incluso sin el refrendo de su canciller. Pero esa es harina de otro costal. Pero eso sí nos está diciendo pues que desde 2011
realmente desde el 4 de septiembre de 2011, la CICIG está ilegalmente en Guatemala, porque se violó la Constitución para emitir las prórrogas respectivas. No las aprobó el Congreso. Y cuando el presidente las ratificó, no las refrendó el canciller. Pero en fin, lo cierto es que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados le da la salida a esta situación, que en mi opinión es la salida menos confrontativa, si se quiere seguir la línea... No confrontativa. No confrontativa. Si no se quiere declarar ilegal la orden o si no se quiere imponer estado de sitio, esta sería la tercera solución que existe. El artículo 60 de la Convención de Viena dice lo siguiente. No es sobre relaciones diplomáticas, que muchos confunden esta convención con la Convención sobre Relaciones Diplomáticas. No, esta Convención de Viena se refiere al derecho de los tratados. El artículo 60 dice, terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación. Una violación grave de un tratado bilateral, en este caso es un tratado bilateral, sí, ¿verdad? Porque es entre la ONU y el gobierno de Guatemala, por una de las partes facultará a la otra para alegar la violación. Ya vimos que hay 3 violaciones aquí, más sí, la de la carta, son 4 violaciones graves. Como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente. Y aquí se termina y se suspende para siempre. La suspensión no es para siempre, es para un tiempo Entonces, determinado. Puede ser total o parcial. Si se suspende, no se termina. Pero si lo da por terminado, lo da por terminado. Si lo damos por terminado, es por terminado. Ahora, el gobierno entonces puede dar por terminado ese convenio, ese acuerdo, o puede suspenderlo mientras se obliga a Guterres a respetarlo, sentándose a negociar sobre quién podría ser el próximo comisionado que tendría que contar con el consentimiento del gobierno para poder ingresar al país. ¿Y si usted fuese presidente? Mire, si yo fuese presidente, al día siguiente de haber tomado posesión hubiera terminado con este acuerdo, porque es manifiestamente inconstitucional. Doctor, otra pregunta. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿En Consejo de Estado, con los Mire, o simplemente el presidente? Es facultad del presidente con el refrendo de la canciller. Solo son 2 firmas. Solo son 2 firmas. Basados en el artículo 60. Claro, si él quiere darle más fuerza, lo puede hacer en Consejo de Ministros. Ajá. Que políticamente quizás convendría hacerlo en Consejo de Ministros. Ajá. Pero no es necesario. Ok. ¿Y cuándo lo puede redactar? Hoy. Hoy. ¿Y hoy. se lo notifica a la media hora? Es inmediatamente. ¿A quién? A la ONU. Ok. Ahora, mire, pues, le voy a decir, como uno lee redes y lee otras mentes inteligentes, entonces hay unos inteligentes que se sospechan que el presidente constitucionalmente electo en este país, a través del sufragio con más de 2 millones de votos, va a agarrar esta hojita y la va a hacer real. Entonces están diciendo que nos van a aislar en el mundo entero. ¿Qué respuesta le daría usted a eso? Y que eso es negativo porque se hunde el presidente y hunde a la nación y se aísla. Mire, yo no creo en esas afirmaciones. No, yo le digo lo que leí. Sí, pero uno tiene que hacer en ese sentido lo que dice la Constitución y lo que dice esta Convención sobre los Tratados. Y de ahí que se caiga el mundo. Mire, como decía un famoso poeta, las ruinas del mundo me pueden caer encima sin conmoverme. Yo tengo que hacer lo que es mi deber. Las externalidades, las consecuencias, pues, que ocurran, porque mire, todo lo que hace una persona en la vida, en este caso también un gobierno, todo, absolutamente todo, haga lo que haga, tiene consecuencias positivas y negativas. Positivas para alguno y negativas para otro. Eso es imposible evitarlo. Ok, y pensando que nuestro mayor cosas. socio comercial es Estados Unidos y que no dependemos en comercio de ningún otro país, ¿cuál podría ser lo malo? Mire, no va a pasar nada. No sé, yo sé que no, pero para dejárselo bien claro al país, al amigo televidente, Estados Unidos acaba de mandar a la Baby 2 presencias de ellos en unas comisiones muy grandes dentro de Naciones Unidas, ¿sí o no? Así es. Creo que van 3.
¿Y qué pasó? Nada, absolutamente nada. Mire, ni va a pasar nada en Guatemala si el presidente da por terminado o suspende total o parcialmente el acuerdo. No va a pasar absolutamente nada. Simplemente el presidente va a estar actuando de acuerdo con las normas internacionales que regulan los tratados. Pero quisiera avanzar un poquito, porque dice, ¿cuándo hay una violación grave? ¿Y cuándo puede dejarse en suspenso o terminarlo? Este artículo, el numeral 2, literal B, dice, una parte especialmente perjudicada por la violación. Guatemala está siendo perjudicada por la violación de Guterres. 3 violaciones al acuerdo y una violación a la Carta de la OEA. Para alegar esta como causa para suspender la aplicación del tratado, total o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado autor de la violación. En este caso, no hay un Estado, sino que es la ONU, ¿verdad? Está facultada entonces, la parte afectada está facultada para suspender la aplicación del tratado, alegando la violación del mismo. La literal C dice, está viendo quién está facultado. Cualquier parte que no sea el Estado autor de la violación. Guatemala no ha violado el acuerdo. Es Guterres como representante de la ONU el que la ha violado. Para alegar la violación, ya vimos que hay 4 violaciones por Guterres, como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente. Y luego el numeral 3. En la siguiente página dice, para los efectos del presente artículo, constituirán violación grave de un tratado. La literal B, la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado. Este es el caso. Al haberse negado o sea que sería Guterres a negociar. Artículo 60, el punto 3, el literal inciso B. Es decir, la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto. Con atención, tuitee como debe ser con las fotos. O del fin del tratado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al haberse negado Guterres a negociar quién sería el próximo comisionado, cometió una violación grave al tratado. Y esa es una disposición esencial para que pueda seguir la CICIG, para que se consiga el objeto de la CICIG. Entonces, el presidente tiene en la mano la oportunidad de resolver esto sin mayores aspavientos y suspender el tratado, el acuerdo que celebró la ONU con el gobierno, hasta que se defina qué va a ocurrir con el próximo comisionado. Ahora bien, cuando emita esta decisión, esta disposición, y se la notifique a la ONU, porque el único trámite es notificarle, va a venir una nueva Gloria Porras, va a hacer un nuevo amparo, le va a decir a Carrillo que lo firme, y van a venir estos 3 magistrados de nuevo a decir que eso es, que le otorgan amparo provisional y que dejan sin efecto la suspensión del acuerdo. En ese momento sí ya no hay para dónde agarrar. En ese momento hay que declarar ilegal, habría que declarar ilegal esa orden, y entonces sí vendría esa confrontación que por el momento se puede evitar. Mire la noticia de la CICIG ahora. Ahora sí quiere negociar el patán este. Sí, pero lo que nosotros vemos aquí es que hay una manifiesta violación de Guterres que autoriza al gobierno para por lo menos suspenderlo. Las violaciones al convenio experimental entre ONU, Estado de Guatemala, del gobierno de Oscar Berché y Stein jodiendo en la cola, ya estuvo, ya las violó.
lo patán, lo grosero, lo altanero, el endiosamiento del mismo. En este país ya está consumado su delito. Así es, así es. Sí, pero mire, pero esto lo tiene que hacer. Que vaya a mandar a Portugal. Mi amor, que se vaya a Portugal a quererle dar órdenes. No sé quién será el presidente de Portugal, pero allá que vaya a dar órdenes. Pues. Ahora, mire, esta decisión, como todo en la vida, tiene un timing. Y el timing es este momento. Hacerlo ya. Ya. No puede dejar pasar el tiempo. Porque mire usted ya Gutiérrez cambiando de opinión. Ahora ya quiere diálogo otra vez. Sí, mire, es probable que haya... El rey de Naciones Unidas. Como nosotros no sabemos en realidad cómo se está cocinando esto a otros niveles, es probable que ya le hayan dicho, mire Gutiérrez, usted violó gravemente el acuerdo. Usted se está negando a negociar, usted no puede imponer eso. Si no negocia, le van a dar por terminado el tratado, se lo van a suspender. Y le va a salir más caro el caldo que los huevos. Ya lo saben, ellos ya saben. Y es la única salida constitucional que tiene el señor presidente. Sí, así es. Mire, lo tiene que saber porque ahí tienen juristas experimentados, desgraciadamente, al servicio de una ideología nefasta, que es la ideología izquierdista. Pero lo tienen que saber. Yo no tengo realmente dudas de que ellos puedan conocer esto, pero una vez conocido empiezan a elucubrar sobre cómo dejar sin efecto o cómo burlarse de estas disposiciones. Yo lo interrumpí al señor presidente, que es lo que mucha gente le está exigiendo, que basado en el pueblo, que es el soberano, en el artículo 60, numeral 3, inciso B, ¿verdad? La manera legal, de acuerdo a la Convención de Viena, que trata acerca de los tratados y convenios, para que se queden en suspenso, ¿puede venir la CC a joder? O si la CC sigue jodiendo, hay una salida constitucional legal, porque que siga jodiendo a la eternidad la CC, pongámosle la banda a esos 3 magistrados, los 3 son presidentes, que se agarren del pelo, y esa figura deja de ser un fraude, sino que ellos son los que van a gobernar el país y se acabó pues, y nos ahorramos el dinero de las elecciones. Mire, de hecho han estado realmente subordinando al Ejecutivo. No solo a este gobierno. Y al Legislativo, ¿verdad? Pero digamos, en cuanto a los últimos acontecimientos, han estado subordinando a los otros poderes del Estado, usurpando atribuciones, cometiendo prevaricato, cometiendo abuso de autoridad, emitiendo resoluciones ilegales, y todo ese tipo de delitos que están contemplados en el Código Penal y deben ser castigados por eso. ¿Pero qué hacemos? Porque están amarrados con los magistrados de la Corte Suprema. Efectivamente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han estado protegiendo, han estado encubriendo a los magistrados delitos constitucionales. Sí, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al vedarle al Congreso de la República de manera ilegal su derecho de conocer de los antejuicios contra ellos. Entonces, por eso se habla de la cooptación del sistema de justicia por la CICIG, porque los 2 máximos organismos de justicia del Estado están cooptados para que desde el punto de vista formal de legalidad se mantenga esta situación de violación constitucional. Entonces, ya no queda más, después de eso, si lo hicieran así, porque ahorita todavía está esta salida, que sí, declarar ilegal la orden y entablar de nuevo procesos contra ellos. ¿Cómo hacemos para que se vayan los titulares de la CC y algunos titulares nefastos en la Corte Suprema de Justicia? Porque ellos están amarrados entre ellos, sus cochinadas se las amarran. Y si no, y si alguno de ellos de verdad cree que yo estoy loca, o usted, ¿verdad, doctor? Que vengan aquí a debatir estas ideas con nosotros, tienen derecho de respuesta. Pero hasta ahorita eso es lo que manifiestamente ellos han mostrado. Muy bien, ¿qué hacemos? Porque por la vida y la eternidad no nos pueden tener al pueblo así, porque nos violentan el derecho al trabajo, nos violentan el derecho al libre ejercicio del comercio, nos violentan muchos derechos porque esta jodedera
porque como ellos se volvieron políticos también, ¿verdad? Y ellos mandan y son semidioses, pero tienen al país clavado y la economía hecha a 3 pedazos. Y la gente sigue migrando y en el norte ya no nos quieren. Entonces ya nos dijeron de allá también que aquí hay que tener carácter y que hay que arreglar los problemas con la ley en la mano. Ok, ¿qué hacemos para que estos magistrados se larguen? Por ejemplo, estos 3 nefastos. De la CC hay que poner un punto y aparte y un parteaguas y se tienen que largar. Se tienen que largar. Sí. Violatoriamente han hecho lo que han querido con la Constitución. El derecho guatemalteco lo que regula son los delitos que están cometiendo estos magistrados, tanto los de la Corte de Constitucionalidad como el de la Corte Suprema de Justicia. Ese sería, digamos, ese procedimiento para deducirle responsabilidad es lo que mutuamente ellos han bloqueado. Sí. La Corte de Constitucionalidad emitió hace rato una disposición diciendo que la Corte Suprema de Justicia no debiera pasar simplemente al Congreso los antejuicios, como dice la ley de antejuicios, sino que ellos tenían que calificar si la acusación era política, espuria o ilegítima, la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ahí se blindaron. Eso le dio a la Corte Suprema de Justicia una excusa para no mandar al Congreso eso, pero es una disposición inconstitucional, porque la única entidad que puede declarar que un antejuicio tiene origen espurio, político o ilegítimo es la Comisión Pesquisidora del Congreso. El artículo 17 de la Ley de Antejuicio le da solo a la Comisión Pesquisidora la facultad de hacer esa declaración, no a la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad le dio ilegal, inconstitucionalmente, esa facultad a la Corte Suprema de Justicia para que ellos tuvieran ahí un valladar para protegerse de las ilegalidades que cometen. Entonces, transformaron en un círculo vicioso el antejuicio. Y esa es la situación que está viviendo Guatemala y a la que hay que ponerle fin. El Congreso, desgraciadamente, nunca le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que le mande los antejuicios en cumplimiento de lo establecido en la ley de antejuicio, particularmente en el artículo 1, el artículo 17. Y no le ha dicho, mire, ustedes no pueden calificar de política espuria o ilegítima una acusación en un antejuicio. Eso es facultad de la Comisión Pesquisidora nuestra. Y lo que la Corte de Constitucionalidad les ordena es inconstitucional. Ustedes no están obligados a obedecer órdenes que violan la Constitución, así lo dice la misma Constitución. ¿Qué pasa si desconoce el soberano como pueblo a la CC? ¿Se puede desconocer como soberano igual 19 millones de habitantes? El problema es que no existe un procedimiento para eso, porque los procedimientos son el debido proceso. Pero como no hay. Ese es el asunto, por eso he dicho yo que Guatemala hace tiempo dejó de ser un Estado de Derecho, es un Estado de Derecho. ¿El pueblo puede pedir y exigir la renuncia de esos 3 magistrados y otros 4 en la Corte Suprema? ¿Cómo se puede exigir la renuncia? Corte Suprema lo puede pedir públicamente. Por eso. Para que renuncien, ¿verdad? Se lo puede pedir directamente a ellos, se lo puede pedir a toda la población que se pronuncie en el sentido de exigirle la renuncia. No hay ninguna entidad específica. ¿Se puede recolectar firmas para pedir la salida de los traidores a la Constitución? Obviamente. ¿El legítimo? ¿El legal? Totalmente. Totalmente. ¿Cómo se pueden bloquear los salarios de estos señores? Porque también se pueden bloquear los salarios de estos señores, porque los salarios se juntan en finanzas con el pisto que recolecta la SAT que los contribuyentes pagan. Mire, de derecho no se puede. De hecho, se pueden hacer muchas cosas. Y esa es la gravísima situación a la que nos ahoría la Corte de Constitucionalidad. Porque, entonces, como ya no es un Estado de Derecho, sino un Estado de hecho, entonces, en los hechos, a las consecuencias nos atenemos, ¿verdad? Pero eso, digamos, es volver a la etapa salvaje de la sociedad. Pues vamos a poner el tuit del nefasto patán
de Naciones Unidas que debería ir a mandar a Portugal, a ver si en Portugal, en su tierra natal, si tenemos la carta de respuesta que le dio a la... Sí, la carta de respuesta y después el tuit control. Que le dio porque al gobierno. Como que se echó para atrás, ¿verdad? Sí. Como que se está echando para atrás. ¿Cómo se puede hacer para pedir la salida de Guterres en la ONU? ¿Habrá alguna salida para pedir que él salga? Sí, mire, ahí el que tiene la mayor fuerza para pedirla es Estados Unidos. Okay. Por eso creo yo que Guatemala debe hacerle ver a Estados Unidos, particularmente a los que dirigen la política exterior, como Mike Pompeo y Nikki Haley, qué es lo que está pasando. Que tienen el panorama bien claro. Que ya lo tienen, ¿verdad? Entonces, aquí como vemos, dice, tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia para hacer referencia a la nota diplomática del 3 de septiembre de 2018 relativa a las decisiones tomadas por el Estado de Guatemala con relación al diálogo emprendido respecto al acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG. Al respecto, me permito confirmar a vuestra excelencia que la decisión que el Estado de Guatemala ha tomado con relación al desconocimiento del señor Iván Velázquez Gómez como comisionado a cargo de la CICIG es definitiva y no negociable. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que no es negociable? ¿Ya vio? ¿Ya vio? Él mismo está violando el artículo 12. Bueno, dice, en virtud de lo anterior... ¿Cuál vas a poner ahorita? ¿La que firmó Antonio Guterres? Esa es, ¿no? Bueno, mire. Ponernos atención, control, porque nos puedes confundir. Las facultades soberanas de Guatemala de no dejar entrar a Velázquez y para ese efecto a ningún extranjero son facultades soberanas del Estado. Entonces, mire, todas las diferencias aquí son negociables, pero hay normas que no son solo la negociabilidad. Hay normas constitucionales que no se pueden violar por la ONU. Y esa es las decisiones de política exterior que corresponde tomar al presidente. Ahora, que se siente a negociar Gutiérrez. Pero que Gutiérrez diga que no es aceptable. Que no es aceptable que el gobierno de Guatemala le prohíba la entrada a Velázquez. Eso no está dentro de las facultades del convenio. No está. Y la terquedad de que quieren que se quede y se quede y se quede. Así es, mire, la única razón que existe para entender que quieran mantener a Velázquez aquí es el cumplimiento de la agenda ideológica que Guterres, por medio de la CICIG, ha querido implantar en Guatemala. Que no es más que el ejercicio de los postulados que se firmaron en Sao Paulo por todos los socialistas, en el foro de Sao Paulo. Fíjese que un televidente lo está viendo, dice Corte de Constitucionalidad, artículo 209, integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Ajá. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Sí, mire, en realidad es el artículo 269. Ajá, sí. Pero, muy astutamente, no han hecho valer inconstitucionalidades sino amparos, y en los amparos no rige esa norma. En los amparos conocen solo 5 magistrados. Y en realidad, de una manera astuta, pero ilegal, en vez de impugnar de inconstitucionalidad esas decisiones de carácter general, las han impugnado de amparo, lo cual no cabe. Porque si son inconstitucionales, debieran haber planteado una inconstitucionalidad general y entonces se hubiera integrado con 7. Pero como sabían que no tienen esos 7 votos, entonces usaron la vía del amparo, que no es la vía adecuada para impugnar una disposición de carácter general como la que tomó el gobierno de la República. Es decir, eso no es susceptible de amparo.
En todo caso, habría que impugnarlo de inconstitucionalidad porque es una disposición de carácter general. Entonces, ha habido una confusión en relación a esto. Muchos han señalado que 5 magistrados no pueden resolver, pero... Esta es la carta, esta sí es la carta que firmó Antonio Guterres. Dice, no encuentro razón para retirar la confianza existente en el comisionado Iván Velázquez. ¿Cómo así que no encuentra razón? Y toda la evidencia que por más de un año le ha presentado el gobierno de Guatemala a Guterres para demostrarle por qué Iván Velázquez ha violado la ley en Guatemala. Él simplemente por sus propios arrestos decide que no le retira la confianza. Y dice el último párrafo, no obstante, tomando en consideración la situación de facto por la que se encuentra impedido de realizar su trabajo en Guatemala, he pedido al comisionado que nombre un comisionado adjunto o comisionada adjunta que pueda continuar las labores en el país tras consulta con las autoridades. Eso es una violación del tratado. No existe ese cargo en el acuerdo. En el convenio no existe ese cargo del comisionado adjunto, ni tiene facultades Velázquez para nombrarlo. La facultad de nombrar comisionados, de acuerdo con este convenio entre la ONU y Guatemala, corresponde al secretario general de Naciones Unidas. Él no puede delegar esa función. Me dicen otra pregunta, ¿cómo se puede sacar al Procurador de los Derechos Humanos de su puesto legalmente sin que la CC meta sus manos? Las podría meter al final, pero aquí la Comisión de Derechos Humanos del Congreso tiene que pasar al Pleno, digamos, la recomendación para que se declare vacante el cargo. Y en el Pleno, con el voto de las 2/3 partes de los magistrados, de los diputados al Congreso, se le puede defenestrar. Y entonces se tendría que nombrar un nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Ese sería el procedimiento. El Congreso de la República. Así es. Es el Congreso el que tiene la facultad para removerlo del cargo y declarar vacante ese cargo. Entonces, mire, afortunadamente, las arbitrariedades de la Corte de Constitucionalidad no son el fin del mundo. Todavía tiene que correr mucha agua bajo ese puente. Hemos señalado hoy las 3 o 4 diferentes opciones que tiene el gobierno como respuesta a esta orden ilegal de la Corte de Constitucionalidad. Puede declararla ilegal y confrontar directamente a la CC, puede declarar el estado de sitio, para eso no resuelve el fondo del asunto, puede dar por terminado el tratado en forma inmediata, o puede suspenderlo hasta que se ponga de acuerdo con la ONU. ¿Qué va a hacer el gobierno? Algo, pues, pero ya. Algo tiene que hacer, porque someterse al cumplimiento de una orden ilegal creo que ya no es posible. Ya no es posible. Eso sería el acabose para la soberanía de Guatemala. Naturalmente, mire, ha habido reacciones de los esbirros de la CICI, como por ejemplo del fiscal de la FESI, este muchacho Sandoval, que planteó en contra de la canciller una denuncia en virtud de las declaraciones que dio públicamente, y la acusa de falsedad ideológica, lo cual es un delito que no puede darse porque no se está faccionando un instrumento público. La acusó de calumnias, acusación calumniosa, lo cual delito que tampoco puede darse porque no está presentando ninguna denuncia ante una autoridad jurisdiccional o administrativa para conocer del delito. Lo triste es que la fiscal general le haya ordenado que se inicie una investigación sobre si se cometieron o no esos delitos, cuando
no se tipifican los delitos, las actividades de entrada no se tipifican como delito. El que sí está cometiendo un delito es Sandoval. Él sí está haciendo una acusación calumniosa contra la canciller, porque la estaba acusando de un delito que no ha cometido. Entonces ahora, es clásico que esta gente de la izquierda siempre ponga las cosas al revés, como lo hemos dicho reiteradamente en este programa. Cuando ellos acusan a alguien de estar haciendo algo es porque son ellos los que lo están haciendo. Ese mecanismo de proyección psicológica ya es de pura mala fe. Yo creo que en estos momentos hay que evitar las reacciones viscerales, hay que analizar cuidadosamente la situación, las normas que la rigen, y hay salidas. No es el fin del mundo, no topó aquí el mundo. Hay muchas cosas que pueden y deben hacerse, pero corresponde al Ejecutivo, corresponde al Presidente de la República tomar las decisiones pertinentes. Muchísimas gracias, doctor, se lo agradezco. Siempre son unas cátedras. Gracias. Pues un gran gusto. Y voy a terminar con lo que tuiteó la CICIG en su cuenta oficial. En conferencia de prensa, el secretario general Antonio Guterres señala que existe una negociación prevista con el gobierno de Guatemala en el marco del acuerdo de la CICIG. Se retrotrajo de su carta, no nos dijo que su carta quedaba sin efecto, no nos dijo que se sentía mal cuando la escribió y la firmó con su puño y letra el día de ayer. Lo que seguramente sí le dijeron es que había cometido otra violación al convenio. Voy a agregar algo. Según la decisión de Guterres en esta carta, Velázquez no puede venir a Guatemala. No por decisión del presidente, sino porque él decidió de facto que no podía venir y que nombrara a un comisionado adjunto para que a control remoto pudiera hacer aquí las cosas. Pero como ese comisionado adjunto no está previsto en el convenio como un cargo, no puede venir. Y de todas maneras, aunque lo hubiese estado previsto, necesita el consentimiento del gobierno de Guatemala para poder ingresar al país. Así que Velázquez no puede venir porque Guterres decidió que no viniera y que nombrara a un comisionado adjunto. El comisionado adjunto es un cargo que no existe. Y si existiera para que ese comisionado adjunto pueda venir a Guatemala, necesita el consentimiento, el beneplácito del gobierno de Guatemala, que tampoco se ha dado. Entonces realmente ahorita no puede venir Velázquez a Guatemala porque Guterres decidió que no viniera. El comisionado adjunto no puede venir porque no existe el cargo, y si existiera necesita el beneplácito del gobierno, que tampoco lo tiene. Entonces ahorita estamos en un impasse. Yo creo que lo que procede es suspender la aplicación del tratado y que se sienten las partes a ver si lo dan por terminado de una vez, de mutuo acuerdo. Ya no tiene nada que hacer aquí la CICIG. ¿Qué capacidades va a trasladar si no tiene ninguna capacidad? Si la CICIG vino aquí a aprender cómo se hacía la investigación, pero después decidieron que eso no era muy eficiente, que había que usar testigos falsos, que había que utilizar colaboradores eficaces, que había que hacer escuchas ilegales, que había que prorrogar ilegalmente la detención de las personas para domeñar su voluntad y obligarlos a ser testigos en favor de sus pretensiones. Es decir, aquí vinieron a aprender cómo se hacían decentemente las cosas, pero eso no les convenció. Entonces trajeron todas estas artimañas que han utilizado en otros lados para tener al Estado de Guatemala como lo tienen, para tener a los guatemaltecos en ese estado de caos, de zozobra, de falta de tranquilidad, de falta de confianza, de falta de certeza jurídica. Muy bien, gracias, doctor, muy amable. Gracias, me voy a ir a una breve pausa y regreso enseguida, por favor no se vayan.